Radio 10. 106.3. Hacemos radio. Quiero hablar un poco de lo que está pasando en Venezuela, porque la democracia es sumamente importante y América Latina no llega a tener democracias totalmente sólidas, aún en siglo XXI. Entonces creo que es importantísimo respetar y recordar los valores democráticos. Todos tenemos responsabilidad en esto, quieras o no, pues somos ciudadanos, algunos más incluidos o con más derechos que otros, estas todavía son deudas que tiene la democracia, y la institucionalidad del sistema democrático es una deuda más. Esto lo digo por los golpes institucionales que se dieron no hace tanto en 3 países latinoamericanos, donde hay un grupo de personas que utiliza las herramientas que les da la ley para sacar al grupo que no les gusta. Estos golpes han demostrado que el diseño institucional de nuestro sistema político democrático, formalmente democrático y representativo, sigue siendo permeable a la capacidad de dominio de las minorías privilegiadas. No sé si se acuerdan del golpe institucional de Honduras en el 2009. El presidente Manuel Zelaya proponía referéndum no vinculante para que el pueblo se exprese sobre cambio de constitución nacional que le permitiría la reelección. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Honduras declaró ilegal el referéndum, dejó cesante a Zelaya y ordenó a las Fuerzas Armadas que actuaran en consecuencia. En cumplimiento de esas instrucciones, las Fuerzas Armadas, en horas de la noche, detuvieron a Zelaya y lo deportaron a Costa Rica. Roberto Micheletti, presidente de facto, en una entrevista que se consiguió, que hizo acá a la prensa argentina, el periodista le pregunta: ¿cuáles fueron las causas del golpe de Estado? ¿Fue la corrupción, la convocatoria a la Asamblea Constituyente o los intentos de cambios sociales? Micheletti, ¿saben qué dijo? Dice: lo sacamos a Zelaya por su izquierdismo y corrupción. Él fue un presidente liberal como yo, pero se hizo amigo de Daniel Ortega, de Chávez, Correa, Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista. Eso nos preocupó. ¿Se acuerdan de Paraguay en el 2012, Fernando Lugo, presidente elegido democráticamente, que también fue víctima del golpe parlamentario que lo destituyó del cargo? En el juicio político, el Senado lo declaró culpable del mal desempeño de sus funciones presidenciales por la muerte de 17 personas durante el desalojo de campesinos sin tierras. Esto que hizo el Senado recibió rechazo de prácticamente toda América Latina. A Paraguay lo suspendieron del Mercosur como represalia. Y la mayoría de los países de la región, en contra de esto que hizo el Congreso, sacó los que tenían a sus embajadores de este país para manifestarse, digamos, abiertamente en contra de la destitución de Lugo. En agosto del año pasado, tras 9 meses de un polémico, intenso y dramático impeachment a Dilma Rousseff, el Senado de Brasil aprobó por amplia mayoría por manipular a Dilma Rousseff a la destitución de la presidenta por manipulación de las cuentas públicas. Como dijo Noam Chomsky, una banda de ladrones intenta destituir a Dilma Rousseff. Los grupos que tradicionalmente han tenido el poder económico y político pueden hoy utilizar la institucionalidad del Estado de Derecho a su favor en contra de los gobiernos que no le gustan. Antes las clases dominantes no le gustaba un gobierno, chau. Usaban la fuerza que ley ni ley y le quitaban el poder del Estado a los gobiernos que les resultaban incómodos. Ahora basta que al menos 2 de los 3 poderes del Estado estén de acuerdo para que se saque un presidente del cargo y para que cualquier acción de gobierno termine considerándose como un delito. ¿Qué pasa en Venezuela? Y lo que pasó ayer es que la Corte venezolana declaró en desacato al Parlamento y asumió las competencias del Parlamento. El Poder Legislativo de Venezuela está en mayoría opositora desde principios del 2016, que es mayoría. En el fallo, el tribunal resolvió que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional en esta sala constitucional, garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga. ¿Cómo arranca el desacato o qué es lo que se considera un desacato? En las elecciones legislativas del 6 de diciembre se denunciaron hechos de fraude en el estado de Amazonas que están respaldados por grabaciones en las cuales la que era secretaria de Gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, le ofrecía plata a aquellos grupos de personas que voten por los candidatos opositores. Por esto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió las proclamaciones de estos diputados de Amazonas. Sin embargo,
la Asamblea Nacional persistió en juramentar a estos diputados, estos candidatos del Amazonas. Su juramentación para la oposición era importante porque le daba la posibilidad de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, 2/3 partes de los diputados, y esto le daba nuevas facultades y atribuciones, incluyendo la de derogar o reformar leyes orgánicas como la ley de trabajo o la ley de educación. Por realizar esta juramentación de manera ilegal, el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en desacato a la Asamblea y señaló que sus decisiones son nulas mientras continúen en esta situación. La Junta Directiva de la Asamblea se negó a anularla, ¿no? Y proclamó a estos ciudadanos. En enero de este año, la Asamblea continuaba en desacato. El diputado Julio Borges se autojuramentó como nuevo presidente de la Asamblea el 5 de enero. 4 días después, la Asamblea declaró abandono de Maduro a la presidencia, que es una de las causas que le da la Constitución de Venezuela por las cuales vos podés convocar a nuevas elecciones presidenciales. Esta decisión obviamente no tuvo validez legal porque Maduro no había abandonado ningún cargo y lo que buscaba era suprimir al Poder Ejecutivo desde el Legislativo, y de haberse materializado hubiera sido un golpe de Estado. Por esta razón, el Bloque de la Patria, que son los diputados que apoyan a Maduro, introdujo el recurso de nulidad contra este decreto ante el Tribunal Supremo de Justicia. El choque de poderes en Venezuela desde enero del 2016 es constante cuando la coalición opositora toma el control legislativo. Hacía 17 años que el Parlamento tenía hegemonía chavista, eso se terminó en enero del año pasado. ¿Qué vino haciendo todo el año pasado y este año la oposición con su mayoría legislativa? Primero intentó impulsar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido el 20 de octubre por el Poder Electoral, alegando irregularidades. Tras el fracaso, gobierno y oposición iniciaron un diálogo político en octubre, acompañado por el Vaticano y UNASUR, pero la Mesa Democrática, esto es la oposición, lo congeló en diciembre. Como esto quedó en la nada, la oposición pidió adelantar las elecciones presidenciales, que serían a fines del 2018, pero Maduro los rechaza. Y ahí entra a jugar un papel Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que dijo ayer que lo de Venezuela fue un autogolpe. Un autogolpe. Y pide utilizar el artículo 20, convocar de urgencia, llama el secretario general al Consejo Permanente de la OEA, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, pidiendo asumir la restauración de la democracia, que es tarea de todos. Es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja de la política. Esto lo dice el secretario general de la OEA. Dice que en Venezuela no hay una democracia. Almagro había solicitado el 14 de marzo que se suspenda Venezuela de la OEA si no convocaba a elecciones generales dentro de 30 días. Fue insuficiente, no se pudo activar el proceso de suspensión de Venezuela. A principios de esta semana, 20 países de los 35 miembros de la OEA, entre los que está Argentina, consensuaron una declaración conjunta en la que se comprometen a concretar una hoja de ruta en el menor plazo posible para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto del Estado de Derecho. La Unión Europea pidió un calendario electoral claro en Venezuela, llamó a respetar la Asamblea Nacional y sus miembros. Macri ayer, en un gesto de apoyo a su lucha, como ya lo había hecho otras veces, recibió a Lilian Tintori y a la mamá de Leopoldo López, encarcelado en Caracas. Y el presidente argentino pidió recomponer el orden democrático en Venezuela. Más allá de la democracia, lo que tiene muy mal a Venezuela es la caída de los precios de petróleo desde 2014. El 96% de las divisas de Venezuela vienen de la exportación de hidrocarburos. Entonces, la reducción de estos ingresos hace que el gobierno tenga que reducir dramáticamente las importaciones. Esto generó escasez de todo tipo de bienes y además mantiene postrada la industria local porque no tiene insumos. Y esto, bueno, se combina con la inflación enorme, ¿no? El agudo desabastecimiento que tiene Venezuela. ¿Qué hace Maduro con todo esto? Maduro habla. Dijo que Almagro es una basura sideral, no me quita el sueño ni me perturba en un segundo las estupideces de Almagro. Dijo que Mauricio Macri es un ladrón, farsante y bandido. No son maneras, pero, todo parece indicar que los sectores de la derecha nacional e internacional aprovecharán la sentencia para intentar nuevamente la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela con una nueva excusa.
un supuesto golpe de Estado que en realidad es una respuesta dada por el Tribunal de Justicia para intentar resolver la grave situación del país, porque la Asamblea Nacional no está ayudando, sino que prácticamente se ha anulado a sí misma. ¿Les suena, no, la historia? Conocida. Todo señala que la oposición venezolana necesita que la OEA invoque los artículos de la Carta para lograr la suspensión de Venezuela de la organización y lograr sanciones que empeoren la situación del país y que causen crisis humanitaria, justo la condición que el Comando Sur estadounidense necesita para justificar una intervención militar a la nación con las mayores reservas petroleras del mundo. Este es el panorama, digamos, es una ecuación. Medios de comunicación y alianzas políticas partidarias tejen entramado de poder. Se asocian a transnacionales y sectores internacionales que detentan intereses políticos y económicos de gran alcance. ¿Cuál es el resultado? Las democracias formales y sus instituciones ya no son vistas como amenazas, sino que son el instrumento perfecto para legitimar la usurpación del Estado. Pregunto, y creo que no tengo que recordar que Maduro fue elegido por el voto popular, ¿quién está dando el golpe de Estado a quién? Nuevamente está en riesgo la institucionalidad democrática de otro país latinoamericano. Y esto es grave.